Hello students, welcome to the English class. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a las clases de inglés, unidad 6, semana 1. Tema pasado simple, regular verbs and irregular verbs. Okay, we use the simple past used principle to describe events in the past. Nosotros utilizamos el pasado simple principalmente para describir eventos en el pasado, ¿no? Finished events in the past, eventos terminados en el pasado, past habitual action, acciones habituales en el pasado, or events that were true for some time in the past, o eventos que fueron verdaderos por algún tiempo en el pasado, ¿no? For example, William Shakespeare wrote Hamlet, William Shakespeare escribió Hamlet, o I visited them every day for a year, yo los he visitado cada día por un año, yo los visité cada día por un año. He lived in Paris for 20 years, él ha vivido en París por 20 años, ¿ok? Dentro de lo que es past simple tenemos verbos regulares y verbos irregulares, ¿sí? La forma en afirmativo igual vamos a tener siempre primero un sujeto, puede ser este I, you, he, she, it, we, you, they, que son los pronombres personales, o puede ser un sustantivo, ya sea sustantivo propio o común. Luego vamos a tener lo que es el verbo. Este verbo tiene que tener una terminación ed si es un verbo regular para que nos indique que está en pasado. Y si es un verbo irregular, se va a escribir de manera diferente. Es el caso del verbo row y el verbo did. For example, I played tennis with my friends yesterday. Yo jugué tenis con mis amigos ayer. En la forma interrogativa, nosotros vamos a necesitar la ayuda del auxiliar did. ¿Sí? Este auxiliar did va a ir con I, you, he, she, it, we, you, they, con todos los pronombres personales o con cualquier sustantivo, ya sea singular o plural. Luego de ello vamos a tener el verbo, pero ya este verbo va a estar en su forma base. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se encuentra en presencia del auxiliar y el auxiliar nos ayuda a que el verbo se vuelva a su forma base sin necesidad de ningún cambio, ni de aumentarle nada, ni de cambiarle de escritura. Y un complemento si es necesario, question mark, signo de interrogación. For example, did you play basketball yesterday? ¿Tú jugaste básquetbol ayer? La oración negativa. Tenemos como sujeto un pronombre personal, cualquier pronombre personal, o un sustantivo ya sea en singular o en plural. Y luego vamos a tener lo que es el auxiliar, ¿sí? Did más la partícula not. Esa es la full form. Pero nosotros también podemos ubicar lo que es la contracción, que se transformaría en didn't. ¿Qué es este didn't? Es la unión del did y el not. Y el verbo nuevamente irá en su forma base. ¿Por qué? Porque está en presencia del auxiliar y cuando el verbo está en presencia del auxiliar, vuelve a su forma base. En este caso tenemos las reglas para aumentar el ed a los verbos. For example, close, this is the verb. Este es un verbo que justamente termina en la letra E y por ende un verbo regular, ¿qué voy a hacer? Aumentar la D. Pare de contar, ¿no? Phone igual termina en E, pues le aumento la D para convertirlo en un verbo en pasado simple. Luego tengo verbos que terminan justamente en vocal y en Y. ¿Qué hago en ese caso? Pues simplemente me acojo a la regla general que es simplemente aumentar ed al verbo. En la tercera regla tenemos verbos que terminan en consonante y en Y, pues voy a cambiar a esta Y por la I latina y aumentar ed. En este caso de Mary, Married, Carried, Carried, Study, Studied. En la cuarta forma nosotros tenemos ejemplos de verbos regulares. Con respecto a los verbos irregulares, dice, many important verbs are irregular. Muchos verbos importantes son irregulares. We don't use ed to form the past simple of these verbs. Nosotros no usamos el ed para formar el pasado simple de estos verbos. ¿Sí? We form the negative and interrogative of irregular verbs in the same way as regular verbs. Pero nosotros formamos la forma interrogativa y negativa de los verbos irregulares de la misma manera que los verbos regulares. With auxiliary did. Con el auxiliar did, más la forma base del verbo. ¿Sí? Es la misma estructura. Lo que va a cambiar es el hecho de que el verbo es irregular, por eso si yo lo tengo en afirmativo y no hay la presencia de mi auxiliar, pues va a cambiar de escritura. ¿Sí? Y aquí en el libro nos muestra un listado de verbos irregulares que podemos nosotros ir leyendo y aprendiendo. ¿Listo? Vamos a la tarea. En la tarea, no olvidar por favor colocar su nombre y la fecha, puede ser en inglés o en español, e ir completando con el pasado simple de los verbos de manera correcta, si es regular, si es irregular, si es pregunta con su auxiliar, si es negación con su auxiliar respectivo, ¿ok?
Si es pregunta igual el auxiliar correcto, por ejemplo aquí, ¿cómo me doy cuenta que es negación? Me da la partícula not, ¿sí? Esa partícula not me dice que esta oración es negación. Entonces, ¿qué hago yo? Utilizar el auxiliar de la negación, que en este caso es didn't, es la unión del did y el not, y poner el verbo tal y como está en el paréntesis, porque al estar en presencia del auxiliar, el verbo no sufre cambios, ¿sí? Pero, por ejemplo, aquí el verbo watch es un verbo regular y no hay negación, entonces ahí sí tengo que aumentarle la ed. En cambio, el verbo do es un verbo irregular. Debo cambiar su escritura. La forma irregular del verbo do in past simple is did. ¿Ok? Y así quedaría. Thank you, students, for your attention.